Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otro día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que lleváis esperando toda la semana y es el nuevo capítulo de Inside Xbox Game Studios. Pero antes de nada, por supuesto, me gustaría pediros que os suscribáis, que deis el like, que apoyéis al canal, pero sobre todo que suscribáis, que estamos a punto de llegar a los 2000, hoy hemos superado la barrera de 2900 suscriptores y bueno, la verdad es que me alegra un montón crecer a este ritmo, que me apoyéis tanto y es súper gratificante. Por eso ya os digo, como casi la mitad de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, os ruego que os suscribáis, que ya os digo, no cuesta nada. Podéis incluso activar la campanita con la cual estáis alerta y atentos a todos mis vídeos de novedades e información sobre Xbox y que no os perdáis series como esta, que sé que os gustan mucho y es de las más visitadas del canal, que es la de Inside Xbox Game Studios. Así que lo dicho chicos, dadle caña y como sabéis también pues tengo mis redes sociales, Twitter y Twitch, en donde me podéis seguir, charlar conmigo de una manera más distendida y más cercana, y también es otra experiencia y está bastante guay. Así que bueno chicos, dicho esto, vamos ya al lío, vamos a hablar de Initiative. Lo habéis votado vosotros mismos en Twitter, dentro de las 4 opciones que dejé, habéis decidido que esta semana tocase hablar de The Initiative, así que vamos a ello, let's go. Como sabéis, The Initiative fue un estudio creado en 2018 dirigido por Daniel Gallagher, ex jefe de desarrollo de Activision y director de Crystal Dynamics, desarrollador de la serie Tomb Raider. Sabéis que los veteranos de los principales juegos de acción en tercera persona de la industria están trabajando en este nuevo Perfect Dark en el estudio The Initiative, fundado por Xbox en la fecha que os he dicho. Como sabéis, este juego fue anunciado durante los Game Awards y confirmando lo que va a ser el primer proyecto de este estudio AAA formado por Microsoft. Como sabéis, AAA se ha hablado mucho de cuádruple A, pero los propios desarrolladores se han reído de ello, o por lo menos el ex desarrollador Drew Murray se rió de ello, de que no existe ese término y no es cuádruple A, es un desarrollo AAA más, o sea que la gente en general, quitaros los que tengáis esa tontería en la cabeza de que va a ser cuádruple A, porque Perfect Dark en ningún momento va a ser cuádruple A, es un triple A, porque el otro término directamente no existe. Pues bueno, dicho esto, ya sabéis, Darrell Gallagher, que fue ex jefe de desarrollo de Activision y director de Crystal Dynamics, fue el padre de la saga Tomb Raider, o de la serie Tomb Raider, la última serie Tomb Raider. Y bueno, es que desde que se fundó, durante los años posteriores, este equipo con sede en Santa Mónica, California, que la verdad su localización es idónea para atraer talento de otros estudios, porque a quien no le gustaría trabajar en California desarrollando videojuegos si te dedicas a ello. Pues obviamente es un enclave mucho mejor que el resto de enclaves donde puede haber otros estudios. Y no sé, creo que ha aumentado muchísimo el estudio, se han ido incorporando nombres de Naughty Dog, Infinity Ward, Santa Monica Studio, Blizzard. Y no sé, dada la experiencia que tiene este personal en series como Tomb Raider, God of War, Uncharted, es probable que, aunque está confirmado o casi confirmado o está especulado que Perfect Dark sea en primera persona, tal vez el juego en ciertos momentos pueda tener elementos en tercera persona, aunque ya os digo, está especificado a día de hoy, por lo menos en la información que yo manejo, que el juego va a ser un shooter en primera persona. Como sabéis, en los Game Awards, se realizó un vídeo en el que hablaban los desarrolladores y se hacía referencia a una frase, algo así, que querían decir como que lo que verías en este juego no es lo que vas a ver en un first person shooter o un shooter en primera persona tradicional. Pero el marketing oficial de Microsoft ahora mismo ha descrito el juego como un thriller de agentes secreto. Entonces, como sabéis, voy a hablar primero de Drew Murray, que abandonó el estudio y se le ha tirado mucho hate y mucha mierda. Como sabéis, falleció su hermano en el mes de enero y al mes y poco se fue a Insomniac, volvió a Insomniac y se le ha tirado mucha hate, pero bueno, quiero que entendáis que estos movimientos en la industria de un estudio a otro es normal que ocurran, no es nada extraño, no es nada raro. Y bueno, simplemente es una persona que había tenido ciertos problemas psicológicos a raíz de este fallecimiento y decidió encontrar un trabajo que se ajustaba más a él, con viejos amigos y sinceramente con una carga de trabajo mucho menor que la de ser director de diseño principal de Perfect Dark. Sinceramente, seamos francos, el puesto de Insomniac es de una responsabilidad mucho más leve. Entonces, a cargo del proyecto de Perfect Dark como tal está Daniel Neuburger, quien fue el director de la serie Tomb Raider también, junto con este hombre que os he dicho antes, que es Darrell Gallagher. Así que también tenemos otro nombre muy interesante, que es Daniel Neuburger. Y bueno, la iniciativa de Initiative también ha contratado a un grupo de diseñadores de God of War para Perfect Dark. Chris O'Neill, por ejemplo, es el desarrollador principal de niveles de Perfect Dark y ha trabajado previamente en God of War, y también como director de
producción tenemos a Brian Westergaard, que también trabajó en God of War como Senior Executive Producer o productor ejecutivo senior. Otro nombre muy interesante es el de Sean Slayback, quien recientemente fue el diseñador de armas en Respawn y va a ser el diseñador líder de sistemas de Perfect Dark. Slayback trabajó en Titanfall 1-2, como he dicho, en Respawn, además de varios Call of Duty, incluido el Call of Duty Modern Warfare 2, y diseñó e implementó la mayoría de armas de Apex Legends. Otro nombre muy interesante es el de Christine Thompson, que fue la redactora jefe de las campañas de Destiny 2 y Destiny Rise of Iron, así como de varias expansiones, y en este caso, pues bueno, es la protagonista o la mano principal que lleva a cabo la narrativa de Perfect Dark. Otro nombre muy interesante que tenemos es el de Christian Cantamessa, que no es ni nada más ni nada menos que el diseñador principal de Red Dead Redemption en Rockstar y es el director cinematográfico de Perfect Dark. Cantamessa coescribió y dirigió previamente todas las secuencias cinematográficas del Shadows of Mordor, de la Tierra Media, del Señor de los Anillos, de Monolith Software. En el arte, el líder de arte de este estudio de Initiative en el proyecto de Perfect Dark es Jason Priest, el ex director artístico de Homefront de 2011 y el artista ambiental principal del Spider-Man de Insomniac. Irónicamente, Priest también trabajó en GoldenEye, Road Agent en 2004, un sucesor espiritual del clásico FPS que fue Perfect Dark. Otro nombre muy interesante que os quiero dar es el de Eric Persson, que fue el principal artista conceptual de la serie Battlefield The Dice y es el director de arte asociado en Perfect Dark. Lee Davis, un veterano de 10 años del estudio de Sony Naughty Dog, es el animador principal de Perfect Dark, y este chico pues estuvo recientemente a cargo de toda la animación del combate cuerpo a cuerpo que tenía The Last of Us 2. Otro nombre interesante, Tyler Zonok, director técnico principal de Uncharted 4 a Thief's End, es el animador técnico principal de Perfect Dark. Y bueno, actualmente se ha unido también otra de las productoras jefe de God of War, Ragnarok. De hecho estaba inmersa en Ragnarok y ha decidido moverse a The Initiative. Como sabéis y como os digo, hay movimientos constantes, va a seguir habiendo movimientos. De hecho creo que ahora mismo hay unas cuantas ofertas de trabajo todavía abiertas en Perfect Dark, en The Initiative, y bueno, creo que va a ser un proyecto enorme con lo mejor de cada casa, como aquel que dice, y a mí me tiene muy ilusionado. Aún no se sabe si alguno de los miembros, oficialmente al menos, de los miembros originales del equipo de Perfect Dark participará en el nuevo juego. Sin embargo, yo creo que es más que probable que Rare brinde una pequeña cantidad de soporte a la producción del proyecto. Y Ken Love, que ahora quien fue el que produjo en su día el juego de Perfect Dark en Nintendo, por ejemplo, a día de hoy es el director creativo de Xbox Game Studios en general. O sea, que puede ser que haya cierto remember o ciertos nombres que vierten un apoyo o un soporte al desarrollo del videojuego de cara a este reboot espiritual que va a ser. Y voy a contaros ahora un poco lo poquito que se sabe de Perfect Dark, que no es mucho, pero bueno, voy a dar una pequeña información, unas pequeñas pinceladas de lo que va a ser el proyecto. Y bueno, chicos, Perfect Dark, como he dicho, aparte del apoyo de Rare, es que ya ha recibido el apoyo de The Coalition, no sabemos exactamente a qué, pero como sabéis, el equipo encargado del desarrollo de Gears of War ya ha prestado soporte a diferentes estudios de Xbox, y The Initiative no iba a ser menos, y ha recibido apoyo de este estudio en diferentes ámbitos, tanto de diseño de combate como de diseño de escenarios como de gráficos, porque probablemente el juego corre en Unreal Engine, aunque todavía está por ver, no hay una confirmación oficial, pero interpretando y leyendo las ofertas de trabajo sabemos eso, que Perfect Dark va a ser un shooter en primera persona desarrollado en Unreal Engine con una temática de thriller de agentes secretos confirmado por Microsoft, y ya lo que no sabemos es esa reinvención del género, cómo la van a crear o llevar a cabo. Lo que yo sí os puedo decir es que interpreto que el juego no va a ser lo que es un mundo abierto, sino que creo que van a ser escenarios más cerraditos, más creados, algo así parecido a lo que puede ser un Hitman o algo de ese estilo, lo que es el tema de escenarios, lo que es el tema de la apertura o cierre del mundo, es decir, es ese tamaño más o menos, yo creo. O sea,
Pero bueno, ya os digo, ahora mismo la información del título está en cuentagotas, hay muchos rumores, hay muchas especulaciones, pero realmente no he visto ninguna lo suficientemente potable como para traerosla y compartirla con vosotros. Pero al fin y al cabo os quiero decir eso, va a ser un título AAA, la fecha que debemos esperar es 2023 o incluso 2024, antes creo que no. De hecho este verano no creo que lo veamos, como mínimo lo veríamos en los Game Awards si vemos algo de Perfect Dark. Creo que este verano no lo vamos a ver y ojalá me equivoque, pero creo que es un desarrollo que todavía le queda mucho tiempo. Como sabéis, el estudio lleva 3 años desde que ha sido formado y todavía le queda mucho proceso tanto de contrataciones como de diseño del juego para que realmente algún día lo tengamos en nuestras consolas. Así que bueno, creo que es un estudio al fin y al cabo que solo está en un proyecto, que los empleados son limitados, creo que ahora mismo están entre unos 60-70 empleados si mal no recuerdo en The Initiative, y creo que no hay mucho más que añadir. Este vídeo es un poco más corto, como es obvio, pues eso, por la densidad de un único proyecto, el que tenemos información a cuentagotas, pero bueno, creo que ha aportado ciertos nombres interesantes de estudio y un poco su experiencia laboral y lo que podemos esperar de un Perfect Dark, que va a ser un juego muy cinematográfico, muy al estilo de lo que hace PlayStation, como va a hacer Hellblade, más parecido a lo que está acostumbrado a hacer PlayStation, por eso tiene tantos veteranos venidos de la marca azul. Así que bueno, es lo que podemos esperar de Perfect Dark, va a ser un reboot total de la saga. Y el tema de la actriz, pues bueno, yo sigo con mi mind blowing, con mis pajas mentales de que sea Scarlett Johansson. La voz que se escuchó en el tráiler puede serla, puede sonarlo familiar, no lo sé, ojalá estaría muy guay en Starring de Scarlett Johansson en Perfect Dark y le sentaría al pelo, pero bueno, lo veremos. A esperar, chicos, con tranquilidad, veremos qué va a ocurrir. Lo dicho, muchísimas gracias como siempre. En los próximos días tendréis la votación del próximo capítulo de Inside Xbox Game Studios. Mientras tanto, espero que hayáis disfrutado de este, que dejéis vuestro like, vuestros comentarios si os ha gustado. Mandar un saludo como siempre a la Barba, a los chicos de las ofertas del Xbox Live de primavera. Y por último, también mandar un saludo a la iglesia evangelista de Tegucigalpa de Honduras, mi amigo Joserito. Un saludo muy grande a todos. Y lo dicho, chicos, hasta la próxima, nos vemos en la próxima. Stay sexy, guys. Chao, chao, adiós.